Ok, bueno, vamos a ver. Primero, gente que tiene obstrucción a nivel intestinal. Ellos sí por ningún motivo van a poder recibir nutrición enteral. Con obstrucción puede ser, por ejemplo, un tumor. O, por ejemplo, no sé si han visto esos casos extremos que luego pasan en la tele de gente que tenía un nivel muy extremo de parásitos. Entonces luego las lombrices ahí se les hacen bola en el intestino y los tienen que operar porque les causó una obstrucción intestinal. O esa gente que, por ejemplo, se come el pelo, se llama creo que tricofagia, el trastorno. Entonces, comen a veces tanto pelo que se les obstruye el intestino, también tienen que operarlos. Entonces, y no importa la razón, el chiste es que si hay obstrucción intestinal, no podemos dar nutrición enteral. Otra sería en situación de ileo paralítico. Aquí, ojo, no confundir ileo con ileón, ¿sale? Ileo paralítico se refiere a cuando el intestino no va a poder hacer una peristalsis, como que el músculo intestinal no se puede mover del todo bien. O sea, al no poder moverse, no puede haber una correcta digestión ni tránsito de los alimentos. Esto puede ocurrir, por ejemplo, en casos de trastornos de líquidos y electrolitos, o luego hay algunos medicamentos que te generan este ileo, por ejemplo, los opioides o los derivados de opioides, como la buprenorfina, que se los dan a los pacientes cuando tienen así dolores muy fuertes. Esos les pueden ocasionar ese ileo paralítico. Entonces, si el paciente tiene ileo paralítico, va a empezar con vómitos, con diarreas o con distensión abdominal, y pues no funciona la nutrición enteral con ellos. Otro caso es perforación intestinal. Por nada del mundo podemos dar nutrición en caso de que haya perforaciones intestinales. Tampoco cuando hay hemorragias activas, ni isquemia gastrointestinal. Con isquemia me estoy refiriendo a que no le está llegando suficiente sangre al intestino. Tampoco cuando hay inestabilidad hemodinámica. Con esto me refiero a que el paciente no pueda mantener un buen nivel de presión arterial. Por ejemplo, hay un indicador que se llama presión arterial media. Creo que lo vimos en el caso pasado, ¿no? La presión arterial media era lo que me dejaba saber si mis órganos estaban recibiendo suficiente sangre o no. Entonces, si yo tengo una presión arterial media baja, por decir, por debajo de 65 milímetros de mercurio, pues quiere decir que no le está llegando sangre a mis órganos, no, al menos no la suficiente. Entonces, no le está llegando sangre a mi intestino. Entonces, imagínense si yo lo pongo a digerir en ese momento, pues no va a poder, porque si no le está llegando sangre, tampoco le está llegando oxígeno. Y necesita oxígeno para trabajar, para hacer su metabolismo y poder generar energía y poder hacer toda la parte de la digestión. Entonces, siempre que ustedes se encuentren con pacientes con inestabilidad hemodinámica, primero hay que esperar que se estabilicen y ya después le iniciamos la nutrición enteral. Diarreas, si tienen diarreas que no se pueden detener, pues tampoco va a servir de nada que le demos nutrición enteral. Tenemos que ver por qué tiene la diarrea, corregirlo y hasta entonces ya veremos si le damos la nutrición enteral. En casos de síndromes de intestino corto, eso sí, no sé si han escuchado esto antes. Sí. A ver, ¿quién dijo sí? Que me platique qué ha escuchado. Yo he escuchado que es como que no tiene el tiempo suficiente como para metabolizar, algo así, porque pues está cortito el intestino. Sí, así es. Esto pasa cuando los pacientes, por ejemplo, les cortan una gran parte de su intestino, del intestino delgado, entonces les queda tan poquito que ya no es suficiente para digerir ni absorber. Eso, por ejemplo, puede pasar. ¿Le cortaron? Sí, o sea, él tenía una malabsorción importante, ¿no?
Sí, Pero entonces, maestra, ¿cómo se te cortan pues una parte considerable de tu intestino? Ajá, ¿necesitas nutrición para enterar toda tu vida o cómo? así es, así es. Eso Maestra, necesitarías, pero es complicado aquí en el país, la verdad, que les den nutrición parental O sea, si te para pasa muchas eso, áreas, Dios te bendiga, amigo, ya fuiste. básicamente. maestra, pero también existe el congénito de bebés que nacen y sus intestinos delgados son de 50 centímetros, o sea, es muy, muy cortos. Exactamente. Así es, y ahí sí también tienen que usar parenterales a fuerzas, ¿no? Maestra, entonces ese síndrome intestino corto sería como que esto va a causar malabsorción grave porque está corto. O sea, es como una consecuencia, ¿no? O sea, así lo Exactamente. entendería, ¿no? Así es. Sí, Y igual igual. puede haber malabsorción de un síndrome de intestino normal, Sí, supongo. por ejemplo, en la gente que tiene cáncer y les dan radioterapias a nivel abdominal, esas radioterapias les pueden afectar al intestino, a las células del intestino, las dañan, porque no nada más va a dañar a la célula cancerígena, va a dañar también a tus propias células. Y eso hace que pues, las células del intestino ya no puedan absorber por un ratito, ¿no? Esa podría ser un caso de que no le cortaron el intestino, pero tiene mala absorción. Eso puede ser. Y también hay gente que luego tiene vómitos que no los puedes tratar, ¿no? Están vomite y vomite y vomite. Y pues ahí sí, aunque quieras meterle la sonda, no vas a poder. Entonces, todos estos son a los que por ningún motivo les podemos dar nutrición enteral. Y ahora sí, vamos a ver, ahí está, ¿quiénes sí pueden recibir nutrición enteral? ¿Ustedes leyeron el capítulo que les conté? No lo acabé, maestra. ¿Cómo? ¿Por qué? El trabajo, la casa, la escuela, todo. El Era estrés. bastante, eran como 35 hojas, algo así. Ay, no, no creo, no eran tantas así. Sí, era bastantito. El de capítulo 4, ¿no? No me acuerdo el número del capítulo, pero sí, nutrición enteral. No es tanto. Sí, algo así. Acuérdense que tienen que llegar leídos a clase más o menos, por favor. Pero sí vi videos. Ok, bueno, pero luego los videos, o sea, está bien ver videos, pero no se olviden de leer. Muy bien. Entonces, ahí en el capítulo se divide a las personas que pueden recibir nutrición enteral como que en grupos así medio... O sea, está bien cómo lo divide, pero no me parece fácil de recordar, al menos a mí. Entonces, a mí me gusta dividir así. ¿Quién sí puede recibir nutrición enteral? Primero, por un lado, gente que no va a poder alimentarse por vía oral, pues, perdón, gente que sí puede alimentarse por vía oral, pero que no cubre requerimientos nutricionales, ¿vale? Como lo que habíamos dicho, sí puede comer, pero aún así la persona sigue bajando de peso porque a lo mejor está enferma, sus necesidades de energía están aumentadas, y no sé, lo que ustedes quieran. Entonces, esa gente puede recibir nutrición enteral. Y por otro lado, gente que no puede comer vía oral, por cualquier razón, pero que tiene un tracto gastrointestinal íntegro y funcional. ¿A qué me refiero con íntegro y funcional? Le funciona, o sea, que está bien, solo no puede comer. Que está completo, que no tiene perforación, que no tiene obstrucción, que no tiene tumores, que tiene una correcta secreción de las enzimas, que tiene una correcta absorción, una correcta peristalsis, ¿no? Funciona bien y está bien, ¿no? Estructuralmente. Entonces, eso es importante. ¿Puede comer? No. Ah, pero ¿tiene su tracto gastrointestinal íntegro y funcional? Sí. Ah, perfecto. Nutrición enteral, ¿no? Pero como siempre, siempre hay un, ¿cómo se dice? Los exceptos o los dependes o algo que rompe la regla. Hay casos que no son siempre del todo claros en qué tipo de nutrición yo tengo que utilizar. Entonces, hay un grupo de pacientes que a lo mejor no tienen su tracto, todo el tracto gastrointestinal íntegro y funcional, pero aún así podríamos usar nutrición enteral. Ahorita vamos a ver como cuáles. Yo les llamo el grupo de los depende y son pacientes que su tracto gastrointestinal bajo es íntegro y funcional. ¿A qué me refiero con bajo? A partir del yeyuno. A partir del yeyuno, tu tracto gastrointestinal está bien, tú puedes usar una nutrición enteral.
puedes usar, en vez de usar una sonda nasogástrica, le pones una sonda nasoyeyunal. Por ejemplo, en el caso de una fístula, ¿se acuerdan que era una fístula? Una abertura, una herida, como un corte o algo que... Sí, era como una comunicación. En el caso de fístula enterocutánea, es una comunicación entre tubo digestivo y piel que no tendría por qué estar ahí, ¿no? Normalmente suelen ser complicaciones quirúrgicas. Entonces puede formarse una fístula que comunique al duodeno con mi exterior, con mi abdomen hacia al aire, ¿no? Entonces la gente que tiene ese tipo de fístulas y come algo, todo lo que está comiendo y todas sus secreciones digestivas se van a estar saliendo por esa fístula y no es correcto. Entonces en ese caso, pues no puedo ponerle una sonda nasogástrica porque lo que yo administre por sonda nasogástrica se va a estar saliendo por ahí por esa fístula. Pero sí le puedo poner una sonda nasoyeyunal y así, de esa manera yo me salto toda la parte del tubo digestivo íntegra y funcional y voy a empezar a usar lo que sí está íntegro y funcional, que es del Y1 en adelante. Esa es una forma de decidir si yo ocupo sonda nasogástrica o sonda nasoyeyunal. Si yo tengo funcional todo el tracto gastrointestinal, ocupo la nasogástrica. Si solamente tengo funcional del Y1 para abajo, pues pongo una sonda nasoyeyunal, ¿sale? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Muy bien. Entonces, siempre que ustedes vean algún paciente, pregúntense, ¿puede comer por vía oral? Maestra, ¿puede regresar un segundo al anterior? No copié el ultimito. Ahí está. Ya está. Gracias. Ok. Entonces, pregúntense, ¿puede comer o no puede comer por vía oral? Si la respuesta es que sí puede comer por vía oral, entonces la siguiente pregunta siempre debe ser, ¿alcanza sus requerimientos, tanto de energía como de proteína, de micros, macros, todo? Por ejemplo, un niño así que está hospitalizado, pues la enfermedad ha hecho que sus demandas de energía, proteína estén elevadas, pero el niño no quiere comer, no tiene hambre, no le gusta la comida que hay en el hospital. ¿Cómo ven? ¿Ustedes le pondrían una sonda? No, ¿Qué harían? obligarlo a comer. Pues no quiere. No, ¿cómo no va a querer? Tiene que tragar. Ya cuando No, Oscar pues tenga no. sus hijos, a ver si así les hace. No, pues Que le muestre el video de cómo que le van a meter la sonda nasogástrica. Cualquier niño come. ajá, sí, sí, lo tienes que asustar, maestra. Lo muestras y el niño hasta te va a pedir más. Ajá, Ándale. claro. Hay que usar la psicología, maestra. Ah, muy bien. Muy bien. Esa psicología me gusta. No, obviamente no le vamos a meter una sonda, pero sí lo podemos, no sonda, pero sí le podemos llevar su Pediasure para que se lo tome y complemente, ¿no? Lo que no está comiendo con la comida. Claro. Eso sí lo podemos hacer. No al nivel del caso que me platicaron de que solo va a tomar Pediasure, ¿verdad? Pero sí que complemente lo que le hace falta mientras está enfermo. Ya cuando salga, pues ya que regrese a su alimentación normal. Pensando en un abuelito que no tiene dentadura y no le gustan las papillas y tampoco como que la dieta suave, ¿ustedes le pondrían una sonda? No, también con popote le puedes licuar su comida. Y Así como yo lo comía, maestra. Así como yo lo comía. Con popote sabe bien, maestra. Así como yo lo comía, con popote, la absorbe. Sí, claro. Eso sería lo ideal, ¿no? Pero, por ejemplo, mi abuelita le quitaron sus dentaduras porque empezó a tener un problema en encía y no quería las papillas, no quería y no quería. Entonces, pues bueno, aunque sea, cómete lo que puedas comerte y ten tu Ensure, ¿no? Aunque sea, tómatelo. No te va a meter una sonda, pero tómate esto mientras te regresan tu dentadura. Maestra, Exacto. en el caso del Pediasure y todo eso, ¿hay alguna contraindicación? Por ejemplo, en el caso particular de mi abuelita, no tiene todas sus piezas dentales, no le gusta comer atún, le hace mal el huevo, tiene intolerancia a la lactosa. Entonces yo le dije a mi mamá, ¿no? Del Pediasure Advance. Ensure Advance, ajá. Ajá. Y mi tía, que es la que la lleva al médico, enseguida dijo, no, yo ya le pregunté al doctor y dijo que no, que porque
ella tiene marcapasos y parece de la presión, y le dije, pues no tiene nada que ver porque pues realmente es un complemento nada más, ¿no? Sí, o sea, si Y no me tiene dijo de plano que diabetes, no. No, no tiene nada, o sea, solo parece la presión, tiene el marcapasos y pues osteoporosis. Y no propiamente pasa de la nada. edad, ¿no? Pero creo que las Vans tienen minerales y los hipertensos no les dejan los minerales, maestra. No, pero no, imagínense, si así fuera, entonces no, pues todo Para lo el que Ensure comemos tiene normal, vitaminas y minerales. para el Ensure normal creo que tiene menos. Pero creo que tiene No, lactosa pero el no pasa normal, nada. ¿no? Creo que no tienen lactosa ni pero no pasa nada, ella puede tomar el Ensure normal o el Advance, no pasa nada, pues es como si estuviera comiendo alimentos, Son ¿no? Nada más le libres. estamos ayudando. De hecho, en la Ujú. parte de atrás te lo dice, que no tiene lactosa. Sí, no tienen lactosa, de hecho están hechos para gente que tiene problemas de intolerancia a la lactosa o al gluten, o sea, lo puede tomar quien sea Creen que me prácticamente. enfermé, me lo dieron, pero pues obviamente esa enfermedad de por sí da problemas gastrointestinales y pues obviamente yo como me acabo, yo la verdad no me gusta, pero me lo tuve que tomar porque me obligaron. Entonces, después de que me lo tomé, me empezó mi indigestión, la barriga me sonaba, ya saben, ¿no? Todo el show. Y lo que pasa, y cuando le pregunté a la doctora por qué, le dije, seguramente es porque me tomé esa cosa y tiene leche, y me dijo, no, léelo, no tiene leche, es el mismo virus que te está molestando, me dijo, dan gastrointestinales, pero no tiene. Y sí es cierto, ya después lo chequé para comprobarlo y sí no tiene leche. Sí, hay algunas marcas que sí tienen, pero el Ensure no tiene. El Nada Ensure más es checar cuáles, exactamente. Sí, entonces no hay contraindicación en este caso para tu abuelita, sí podría tomarlo, no veo por qué no. En caso de que tuviera diabetes, pues en vez del Ensure le compran el Glucerna y ya está. No pasa No, no nada. tiene nada de eso. O sea, Ok. realmente nada más es porque pues no le gusta comer, por ejemplo, la pechuga, como no tiene, dice que la siente muy seca y así, pues los viejitos ya como que se ponen muy, muy especiales, ¿no? Pues sí. Entonces, pues ya empezaba a tener como debilidad, empezaba como a soñar despierta y le dije, mamá, puede ser por falta, ¿no? Pues no come nada de proteína, básicamente. Y pues ya le recomendé y mi tía dijo de plano que no. Entonces a mí me dio la duda y dije, pues cuando vaya a consultar igual y puedo, ¿no? Preguntar directamente, ¿por qué no? Pero pues mientras le toca, siento que se está perdiendo el tiempo en la que pues se pudiera estar nutriendo mejor. Sí, claro, se lo pueden dar, no hay problema, sí. De hecho, le va a ayudar porque dices que no come proteína, pues se va a Y no desnutrir. come nada, o sea, le hace mal el huevo, no come, no, o sea, no puede tomar lácteos, o sea, está muy, muy limitada en lo que Sí, come. pues que lo pruebe para ver cómo le cae, y sí. Muy bien, entonces, también pensando en el paciente, por ejemplo, un oncológico que sí come, pero a pesar de que come, sigue perdiendo peso. Pues no le vamos a poner una sonda, pero sí le podemos recomendar el suplemento oral, ¿no? También. Hay un chorro de suplementos orales, ustedes les digo, revisen. Hay para patologías específicas, hay para niños, adultos. Por ejemplo, aquí el Proteinex, es pura proteína, es puro caseinato de calcio. Entonces, ese se usa para complementar. A lo mejor si alguien se va a tomar un licuado o algo así, pues ahí en el licuado le pones el Proteinex para aumentar la proteína que lleva. O puedes usarlo también para suplementar cualquiera de estas fórmulas, ¿no? Si le vas a dar, no sé, el Ensure, pues le pones también ahí un poquito de Proteinex para que aumente la cantidad de proteína que lleva. Después vamos a platicar un poquito más de esos. Ahora vamos a ver otros casos. Ustedes me van a decir si se puede alimentar o no por vía oral. Paciente sedado. Bueno, sí va a tener peristaltismo, pero pues no va a poder, si está sedado, no está consciente. Porque no está consciente. Exacto, no está consciente. Entonces, por vía oral no va a poder comer. A él a lo mejor sí le vamos a meter una sonda. Paciente con ventilación mecánica. Sonda. Vía oral no va a poder, pero una sonda sí le puedo poner. Ahora sí, un trauma maxilofacial como el de Oscar, pues igual, ¿no? Vía oral va a estar complicado. O sea, a lo mejor una sonda. Aquí va a depender también de la gravedad del trauma. Si es un trauma donde se rompió incluso hasta la nariz, pues ni sonda le voy a poder poner. Ahí sí ya directo una gastrostomía. Te hubieran puesto una gastrostomía, Oscar. No, no es cierto. No. No es cierto, no es cierto.
A gente que tiene problemas para tragar, como por ejemplo, la gente que les da un accidente cerebrovascular y dentro de sus secuelas está que ya no pueden tragar bien. Hay gente que queda con una secuela levecita y hay unas que sí están bien intensas. Si su secuela es leve, pues a lo mejor sí puede comer, pero con modificación de la consistencia, ¿no? Purés y cosas así. Pero si su disfagia está muy severa, no va a poder comer. Se le tiene que poner una sonda, ¿sale? Porque si lo dejamos así, con ese problema tan grave de disfagia, y le seguimos dando vía oral, ese paciente corre riesgo de broncoaspirar, ¿vale? Entonces, no come vía oral. Y ahora le vamos a platicar de los casos, los depende, donde parece que sí, pero no le podemos dar nutrición enteral, ¿no? Ya dijimos el de la fístula. Aquí va a depender de dónde está la fístula. Si mi fístula está en estómago, si está en duodeno, no pasa nada. Yo le pongo una sonda nasoyeyunal y me salto la parte del tracto digestivo que no está íntegra y funcional, pero que todo lo demás está bien. Entonces sí le puedo dar nutrición enteral. Pero si mi fístula está en yeyuno o en íleon, pues ahí sí no se la voy a poder dar, ¿no? Ahí sí tengo que recurrir a una parenteral. Las pancreatitis agudas graves, aquí la indicación de las guías es que ya podemos dar nutrición enteral aunque haya pancreatitis graves. Antes se decía, no, dejen que el páncreas repose, ¿no? Eso era lo que nos enseñaban. A mí todavía me lo enseñaron en la universidad, que cuando había pancreatitis, parenterales inmediatamente para que haya reposo pancreático. Pero hoy día ya se han hecho estudios y ya se sabe que les va mejor a los pacientes cuando inician una nutrición enteral a nivel gástrico que cuando se les pone nutrición parenteral. Entonces, no hay ningún problema de que usemos enteral en estos pacientes, a menos de que tengan algunas complicaciones. Si empiezan con vómitos, empiezan con diarreas, empiezan con hilo paralítico, cosas así, entonces ahí sí ya no le puedo dar una enteral. Entonces va a depender del caso específicamente. A las resecciones gástricas, cuando les quitan el estómago, por ejemplo en un cáncer gástrico y se los quitan, como el final del intestino, más bien el principio del intestino delgado, donde estaba conectado el estómago, pues ya le quitan el estómago, lo van a conectar directo al esófago. Entonces ahí yo pensaba antes que le tenían que dar a fuerzas una enteral, pero después vi a pacientes que acababan de salir de cirugías así y les ponían una sonda nasoyeyunal y sin problema de una vez su nutrición enteral. Cirugías de tracto gastrointestinal alto, o sea, si no queda íntegro y funcional la parte de arriba, entonces nos vamos a una sonda nasoyeyunal también. Y en caso de riesgos de broncoaspiración, esto es, por ejemplo, hay gente que por muchas razones su vaciamiento gástrico no está bien, o sea, está como enlentecido. Vaciamiento gástrico es ese movimiento que hace el estómago para que lo que tú le diste de comer pase del estómago al intestino. O sea, hay gente que no, se queda ahí, todo lo que tú le das se queda en el estómago, no pasa al intestino, se enlentece ese movimiento. Entonces, al estar súper lento y tú le estás dando y le estás dando y le estás dando nutrición enteral, el estómago como que se rebosa y llega un punto en el que el paciente vomita. Y al vomitar puede broncoaspirar. Entonces, en ese caso, vale la pena mejor ponerle una sonda nasoyeyunal. Nos saltamos el estómago porque no está funcionando del todo bien y pues ya con a nivel yeyuno no pasa nada. Por ejemplo, puede sucederle a las personas que tienen niveles que no controlados de glucosa, que tienen una diabetes muy mal controlada, pueden tener ese problema. O gente que está muy, muy grave, por un montón de alteraciones a nivel de líquidos, electrolitos y en general metabólicos que también empiezan a presentar esos problemas. Entonces, cuando ustedes detecten esas situaciones, pues mejor cambien la sonda. En vez de nasogástrica, nasoyeyunal. Muy bien. Ahora, en cuanto a los métodos de administración, fíjense, ¿han visto eso de las bombas de infusión para nutrición enteral? No, yo no. Sí. Son estas maquinitas que tú programas. Aquí esta es una bolsa de nutrición enteral. Las bolsas tienen como una manguerita que es la línea de infusión.
esa tú la conectas a la bomba y tú programas la bomba, de quiero que le pases tantos mililitros en tanto tiempo. Y ya la bomba solita va dosificando la nutrición enteral que va entrando al paciente. Es muy usada en los hospitales. Otra forma sería con jeringas, como la jeringa que les mostré. Esta, por ejemplo, es una jeringa que no es especial para nutrición enteral, pero la podemos usar, no pasa nada. Porque las que sí son especiales para nutrición enteral tienen como esta punta de aquí, que se adapta muy bien a la parte de la sonda que está afuera, así estas, y es en teoría más práctica, ¿no? De utilizar. Pero pues no importa, si no tienen con una de estas normal, ustedes van a cualquier farmacia y piden jeringas de 60 mililitros y ya está. ¿Mande? Sí. De hecho, hace unos días una alumna me pasó un video de un señor que está pasándose su cerveza a través de la sonda. Pero pues, ¿qué? Ya ni les sabe ni nada, no sé cuál será el chiste de eso. El efecto más el efecto. El Sentirse efecto. Eso, A los 3 segundos siente la relajación, creo. eso ya es no tener temor de Dios, porque imagínense que, bueno, no sé, es como pasarte la coca por ahí también, qué chiste, ¿no? Hay gente que lo hace, se pasan la coca por la sonda, pero pues, ¿para qué? Además, la coca es muy ácida, puede lesionar tu sonda si no la enjuagas bien. ¿Coca-Cola? Sí. Ah. Sí, no, Coca-Cola. Bueno, entonces la jeringa, como les decía, puedes usar el émbolo o puedes quitárselo y así directo vacías la nutrición enteral. O puedes usar la gravedad. Tú metes la nutrición enteral a la bolsa la cuelgas y luego, no sé si han visto como en los sueros que tienen estas líneas de infusión y en la línea de infusión tienen como no sé, no me acuerdo cómo se llama. Si alguien sabe, que me diga, que es como un rodillito que te permite cerrar o abrir el goteo. Exactamente, entonces tú decides a qué nivel dejas ese rodillito para decidir la velocidad a la que va a ir pasando tu nutrición enteral, ¿no? Y ya la dejas colgada y se la dejas conectada al paciente y ya está. Esos serían los métodos para administrarla. En cuanto al régimen para administrarla, tenemos dos grandes tipos. Sería la infusión intermitente. En el libro también la van a encontrar como infusión en bolos. Y la otra es infusión continua. Ahorita vamos a ver las diferencias entre cada una. Por ejemplo, en cuanto a frecuencia, en la intermitente o los bolos, es cuando tú aplicas nutrición enteral cada 4 o 6 horas. Por ejemplo, si tú calculaste una enteral de 1500 mililitros y quieres que el paciente la tome cada 4 horas, entonces, perdón, cada 6 horas, ¿cuántas tomas al día va a tener? 4, ¿no? 4 tomas. Cada 4 tendría que hacer 6 tomas, ¿no? Exacto. Si fueran cada 4 serían 6 tomas, si son cada 6 horas, 4 tomas, ¿no? Tú decides en realidad las tomas que quieras, no tiene que ser a fuerzas 3 o 4, las que tú decidas. Pero vamos a suponer que queremos dársela cada 6 horas, entonces son 4 tomas. Y necesita 1500 mililitros de nutrición enteral. ¿Cuántos mililitros va a tener cada toma? Son en 6, serían 250 cada uno, ¿no? ¿Y si fueran 4 tomas? Ya 375. 375. Correcto. Entonces, cada que el paciente se le vaya a administrar nutrición enteral, tiene que ser de 375 mililitros. Entonces, por ejemplo, si su primera toma es a las 9 de la mañana, pues 9 de la mañana le pongo solo 375 mililitros. Me espero 6 horas. 9, a las 2, por ejemplo, de la tarde le toca su otra toma. 2 de la tarde, 10, 11, 12, 2. A las 3, ¿no? Sí. Y después le vuelvo a poner otros 375 mililitros. Y los 6 horas después, otros 375 mililitros. Y así
ustedes van dividiendo las tomas que ustedes quieran darle al paciente. No sé si más o menos me expliqué. Y si son, y si- Pues si tienes una de las cosas que controla la sensación de hambre es las glucemias y otra es la distensión abdominal. Entonces probablemente si tu abdomen se va a distendir cuando te pongan la alimentación, pues sí, probablemente no vas a tener hambre. Pero sí puede pasar que el paciente se quede, por ejemplo, con sed, tengan sensación de sed, aunque estén bien hidratados, porque por la sonda también se le tiene que pasar agua al paciente normal, como si estuviera tomando agua. Entonces, pero aún así a veces tienen sed porque sienten la boca seca. Y hay algunos que sí pueden mencionar que tengan hambre, aunque estén siendo alimentados así. Sí, sí puede ser. Maestra dijo 375 mililitros cada 6 horas, ¿no? Ajá. Y cada 4, ¿cuánto? Serían 1500, por ejemplo, entre 6. 250. 250, sí. O sea, la dosis es de 1500 al día, ¿no? O como, Es es que me un perdí en esa parte. ejemplo. Fue Ah, un ok, ejemplo, ok. ¿no? Pero puede ser de 2000 o puede ser de Es 1200, según no sé. te digan, ¿no? Sí, depende de tu cálculo, cuánto te haya salido que Ok. necesita. Tú lo divides en el número de tomas que le vayas a dar al paciente. En la infusión continua, es cuando el paciente está recibiendo nutrición enteral sin interrupciones. O sea, todo el día el paciente le están infundiendo esa nutrición enteral. Puede ser que se la estén dando las 24 horas seguidas o por 18 horas nada más, para que en la noche, cuando esté dormido, pues no esté recibiendo nada, ¿no? ¿Cuándo se usa cada una de estas? Por ejemplo, en los bolos o intermitente, se usa si el paciente es ambulatorio, o sea, si se mueve, o si es domiciliario, es mucho más práctica, es como más fisiológico, ¿no? Que comas un momento, después ya no, y luego vuelvas a comer, ¿no? Como si hicieras tus tiempos de comida normales. Entonces, en paciente domiciliario funciona bastante bien. Y los bolos los podemos utilizar a nivel gástrico, pero no a nivel yeyuno. Eso es muy importante. Sabemos que el estómago es un órgano que está hecho para reservar alimentos, pero el yeyuno no. Entonces, si tú le metes de jalón los 350 o 250 mililitros del bolo al yeyuno, el paciente no lo va a tolerar. Solamente a nivel gástrico podemos usar bolos, ¿sale? En el caso de la infusión continua, esta sí es la que más se utiliza en paciente hospitalizado. Sobre todo los encamados, pues son gente que no se va a estar parando, ¿no? Entonces pueden recibir nutrición enteral todo el día. Se usa cuando el paciente no tolera los bolos. A lo mejor tú le das un bolo y el paciente empieza a vomitar o empieza a distender su abdomen y demás. Dices, ok, no lo está tolerando. Vamos a dársela en infusión continua a ver si así lo tolera. Y claro, tiene sentido, porque no es lo mismo recibir de golpe así la nutrición enteral a que dosificársela de poquito en poquito todo el día. Gente con riesgo de broncoaspiración también le funciona que se la administres poquito a poquito a todo de un golpe. O por ejemplo, si hay pacientes que van a hacer una transición, que ya llevan mucho rato usando una parenteral y van a empezar a probar tolerancia a nivel enteral, pues no le vas a iniciar igual de golpe un bolo ahí de 400 mililitros, hay que empezársela leve. Entonces empezamos con una infusión continua. Y esta infusión continua la podemos usar tanto a nivel gástrico como a nivel yeyuno. Ahí sí no hay problema, ¿vale? Digamos que la única opción para el yeyuno es la infusión gástrica. Digo, infusión continua, perdón. ¿De esto más o menos me expliqué? Ok. Además de que les ayuda muchísimo más a adaptarse a los pacientes, como que si el paciente está muy grave y tiene problemas metabólicos, el hecho de que le des la nutrición enteral, la infusión continua, les ayuda a tolerarla mucho mejor, ¿no? No solo de que no vaya a vomitar o demás, sino a controlar mejor sus glucemias, a controlar mejor la producción de CO2 y demás. Por eso es la que más se utiliza en paciente hospitalizado. En cuanto a métodos, pues los bolos los podemos administrar con jeringas o con la gravedad colgando la bolsa, o incluso también podríamos usar una bomba de infusión, pero no es muy común que
pues la gente rente bombas de infusión para tenerlas en su casa, sería muy caro. Entonces con una jeringa está bien o con gravedad. Y la infusión continua la tienes que hacer a fuerzas o con bomba o con la bolsa colgada, regulando con el rodillito la velocidad de infusión, ¿no? En cuanto a la velocidad y tiempo, aquí sí es muy importante que un bolo no sea mayor a 500 mililitros. El estómago no va a tolerar más de 500 mililitros. Entonces, tomen eso en cuenta a la hora de dividir las tomas de los pacientes. Si, por ejemplo, le quieren dar una nutrición enteral y le quieren dividir en 4 tomas y cada toma le sale a 500, más de 500 mililitros, pues divídansela en 5 o 6 tomas para que sean más pequeñitas. La velocidad máxima que el estómago va a estar tolerando la infusión sería de 20 a 30 mililitros minuto. Y una de las recomendaciones que se hace a la hora de pasar los bolos es tratar de que dures entre 10 y 20 minutos pasándole ese bolo. Tampoco tan rápido, pero tampoco tan lento, ¿no? Dependiendo de la tolerancia del paciente. Si le cuesta trabajillo, pues poco a poquito, aunque tardes 10 minutos pasándole ese bolo de 300 mililitros, no pasa nada, pero sí se lo vas pasando. Y en el caso de la infusión continua, como está conectada una bomba de infusión, a nivel gástrico la velocidad máxima que se tolera son 250 mililitros hora. Por ejemplo, pensando en el ejemplo que decíamos de los 1500 mililitros de nutrición enteral, para 24 horas, ¿cuántos mililitros por hora tiene que pasarle al paciente la bomba? Son 1500 en los 1500 24 horas. en 24 horas. 62.5. Exactamente. La bomba de infusión solita va a dosificar de 62 mililitros en 62 mililitros cada hora. Así nada más ustedes lo programan y ya está. Velocidad máxima, 250. Nunca he visto un paciente que le pasen 250 mililitros por hora. Sería muchísimo. A nivel yeyuno, se tolera máximo entre 100 y 120 mililitros hora. No más rápido. ¿De esto hay alguna pregunta? Ya se va a acabar el tiempo. Ya se va a acabar. Menos de un minuto. Tenga un ángulo de inclinación de 45 grados. Siempre que estén recibiendo nutrición enteral, tienen que estar en esta posición. ¿Por qué? Porque si están acostados, el paciente, si vomitara o algo pasara, entonces va a correr más riesgo de broncoaspirar. Si estuviera así, pues tiene un poco menos de riesgo. Entonces, muy importante, siempre recomendar tanto al paciente hospitalizado como paciente que está en casa usando nutrición enteral, que se ponga en posición semi-Fowler o sentado cuando le estén pasando sus bolos o su nutrición enteral continua. ¿Sale? Maestra, una pregunta. Sí. Dice usted que solo se puede ingresar de 300 a 500 mililitros máximo. Ajá. En el video hablaban de que antes de ponerle la toma se le inyecte 50 mililitros de agua y 50 al final. ¿Esto se toma en cuenta en los 300 y 500 o van de más? Sí se toman en cuenta, solo que a lo mejor es que eso de 50 mililitros puede ser muy variable. Hay gente que nada más le administra 30, hay gente que le administra 20. O sea, lo que sea necesario para que tu sonda nasogástrica como que se limpie, ¿no? A veces que no son necesarios los 50, con 30 está bien, ¿no? Después 30 antes de empezar. Pero se toma en cuenta, ¿no? ¿Mande? Lo que sea, pero se toma en cuenta en los 300. Se toma en cuenta. Es muy importante. Vean esos videos porque si antes de iniciar nutrición enteral tengo que meter agua para asegurarme que la sonda está permeable, que sí funciona. Meto nutrición enteral y luego vuelvo a meter agua para asegurarme que no vaya a quedar ninguna obstrucción por ahí. Entonces es solo lo necesario para que se limpie, como quien dice, la sonda y ya. Exactamente, antes y después. También dice que son 2 minutos por inyección y acá usted me dice que son 10 a 20.
10 a 20 minutos vas a tardar en infundir todo. Por ejemplo, si mi jeringa es de 60 mililitros y yo le quiero pasar 300, ¿cuántas jeringas son? Ok. Entonces divido el tiempo total, por ejemplo, los 20 minutos entre el número de jeringas, ¿no? Ahí eso te va a dar cuánto tiempo cada jeringa, exactamente. Ok. ¿Sale? Pero te digo, eso es variable, depende también de la tolerancia del paciente. Hay gente que lo tolera muy rápido y gente que sí tienes que tardar mucho más en pasarle la nutrición entera. Si, por ejemplo, yo estoy usando 300 mililitros y tengo 20 minutos, entonces estaría utilizando 5 jeringas, o sea, sería una jeringa por cada 4 minutos, ¿no? Sí, exactamente. Tardar 4 minutos en pasarle esa jeringa. O sí, eso sí vas a usar 20 minutos, pero puede ser que uses 10 minutos y al paciente lo tolere bien, ¿no? Y también la del agua se tiene que ¿Por qué no lo dividir. está tolerando? ¿Tarda en irse o cómo? La tolerancia se mide en si el paciente vomita, si tiene diarrea o si tiene distensión abdominal. Eso me habla de la tolerancia del paciente. Maestra, las jeringas de agua igual se tienen que tomar en cuenta con el tiempo. No tanto. No, o sea, no lo vas a pasar así de que rapidísimo, pero sí, no tiene que ser que 1 minuto, ¿no? O sea, no, más o menos. No hay un tiempo específico, pero sí, ni tan rápido ni tan lento, ¿no? Por así decirlo. Ok. ¿Sale? Sí. Muy bien, entonces, ¿ahorita hay alguna otra duda? ¿Qué pasaría si lo llegas a pasar así en 1 minuto? ¿Cómo? ¿Qué llegaría a pasar si tú en vez de tardarte 10 minutos, tardas, no sé, 2? Pues puede causarle al paciente intolerancia. O sea, que empiece a vomitar, que empiece a inflamarse, bueno, distensión abdominal, no inflamarse, que tenga diarreas. Eso puede pasarle si vas muy rápido. ¿Vale? Mientras más rápido vayas, más riesgo de que le ocurra eso. Por eso hay que empezar despacito. ¿Sale? Les voy a pasar por chat un link. Porfa, para que contesten unas preguntas muy sencillas, no se estresen. Mientras paso lista. Cris. Frida. Presente, maestra. Rocío. Presente, maestra. Leti. Presente, maestra. Melissa. Presente. Raúl. Se quedó sin internet, ¿ah? David. También Alexander se quedó sin internet, maestra. David Alexander, ¿es verdad? Ah, este es David Cruz. Sí. David Alexander pero es otro, ¿no? ¿Es el mismo? Maestra, no me deja escribir el formulario. O sea, no me deja ni poner mi nombre ni mi correo. Déjenme abrir. Fallada tu computadora. A mí sí, maestra. ¿Sí los deja? A mí sí, mi nombre, sí. A ver, espérame. Sí está abierto. Ay, Marian. A ver, reinícialo, a ver si... A ver, entonces uno es Luis David y el otro es David Alexander. Ahorita Cruz Hernández Luis David. Darío. Presente, maestra. Abigail. Presente. Abraham. Marian. Presente. Paulina. Presente, maestra. Marieli. Presente. Juan Carlos. Presente. Oscar. Presente. Karen.
Ok. David Alexander fue que se quedó sin internet, ¿ah? Sara. Sí, maestra. Areli. Presente, maestra Sara. Areli, ¿me contestó? Presente. Es que está lento mi computadora. Ok. Azucena. Presente. Carlos. Presente. Gaby. Daniela. Presente. Maestra Gaby. Ok, Gaby. Jazz. Manuel. Presente, maestra. Michelle. Presente, maestra. Maestra, Paola. ¿me escuché? Ay, no me escuché. Bueno. Jazz. Ok, Jazz. Presente. Presente, maestra. Muy bien, ya te puse. Paola. Brian. Maestra, aquí estoy. Muy bien. Fanny. Presente. Fanny. Aquí estoy. Clara. Presente. Maribel. Presente. Irlanda. Cindy. Presente. Ah, no. Lo que quería hace tiempo que me regalaba licencia. Presente, profe, ¿me escuché? Sí, ahora sí. Lucero. Presente. Juan Pablo. Presente. Ok. Siempre no estuvo Irlanda. Maestra, dije presente, creo que nos escuchó. Ok. No está. Durmió. Cris. Ana Negrita. Negris. Más bien. ¿Dónde andabas, Abraham? Ok, ya está. Siempre no está David Cruz. Y siempre no está Paola Rodríguez. Sí, estoy, maestra. Yo dije presente Ok. 2 veces. Muy bien, perdón, Paola, no te oí. Entonces, contesten el cuestionario, porfa. Ahorita ya lo voy a cerrar en un momentito. Medias seguidas está muy intenso. Pero muy bien, ¿no? O sea, bueno, y ustedes ya llevan más sentados. Vamos a empezar entonces con el cálculo de nutrición enteral. Para eso vamos a hacerlo con un caso clínico. A ver, Darío, ayúdanos a leerlo. Voy, dice, paciente femenino de 26 años sin antecedentes patológicos de importancia, con diagnóstico de traumatismo de médula espinal. Los familiares refieren que en el puente de Carnaval sus amigos la lanzaron a una alberca sin agua mientras estaban bajo los efectos de alcohol. Se encuentra en la unidad de cuidados intensivos con sedación, infusión de aminas, noradrenalina y ventilación mecánica invasiva. Pesa 55 kilos, 1.58, su temperatura es de 36.5 grados. El médico y el nutrólogo acuerdan iniciar soporte nutricional una vez que haya estabilizado la hemodinámica. Ok, entonces empiecen a tomar algunos datos. Tomen que es mujer, que tiene 26 años, que pesa 55 kilos. Ténganlos ahí a la mano para ahorita que hagamos cálculo. Mide unos 58 y su temperatura es de 36,5. Anótenlos, por favor.
poco delgada. Muy bien. 26 años, maestra. 26. Peso 55. Mide unos 58. Y también anoten su temperatura. Maestra, yo tengo una duda. En caso de estos pacientes que se quedan acostados, por ejemplo, no sé, los que tardan hasta 2 años en coma, su peso ya realmente, o sea, ellos ya pierden su músculo. Sí, van a perder mucho músculo porque acuérdense, músculo que no se usa, músculo Ajá, que se atrofia. Sí, pero, sí van a- o sea, ¿usted considera que, por ejemplo, cuando se hace la Nutri, por ejemplo, en este caso, con ellos es parenteral? No, ¿O tiene que ser enteral? de preferencia tiene que ser enteral porque al final su tracto gastrointestinal está funcional, está íntegro, ¿no? En el caso de los sedados, ¿no? Digo, los que tienen en coma por no sé cuánto tiempo. Sí. El coma es casi como el traumatismo, ¿no? O sea, para no perderlo. O sea, para entenderlo. En coma, lo que pasa es que hay comas que son inducidos y comas que no son inducidos, ¿no? Por ejemplo, los de accidentes. Ajá, es que depende. Si quedó en coma por el accidente, así como la película de... Como han visto la película de Kill Bill, cuando la novia le disparan en la cabeza, pues queda en coma muchos años, no sé cuánto tiempo, pero quedó en coma por el accidente que tuvo. Pero hay comas inducidos, que es cuando te administran el sedante, ¿no? Para mantenerte así. Sí, entonces depende de qué coma estés hablando, pero de todos modos, cualquiera de los dos comas, tú tienes que fijarte si el tracto gastrointestinal es funcional o no es funcional. La mayor parte de las veces lo va a hacer, entonces pueden usar una nutrición enteral. Van a mantener su peso, ¿no? O sí van a seguir bajando de peso. Van Se supone a que van bajar. dando sus requerimientos, ¿no? Sí, van a bajar un poquito de peso porque van a perder músculo, pero aún así hay que tratar de mantenerlos lo mejor posible, ¿no? Que no pierdan tanto peso, por lo menos. Entonces, en este caso, lo que pierden es de músculo, pero sí conservan su grasa, ¿no? Si es una enfermedad grave como esta, también van a perder grasa. Van a perder de los dos. Acuérdense que cuando vimos respuesta metabólica al estrés, había lipólisis y había proteólisis. Entonces van a perder de las dos. Pero lo que más nos duele es que pierdan músculo. Sí. Entonces, bueno, vean esos laboratorios. ¿Qué ven alterado por ahí? Glucosa. La glucosa está alta. La glucosa. Albúmina baja. Albúminas, ¿no? Las globulinas. Ok. La creatinina está bien. Sí está bien. O sea, función renal está bien. Albúmina sí está baja, pero ya vimos por qué están bajas en estos casos. Hígado está bien. Aquí la bilirrubina y las transaminasas me dicen que está bien. Sus electrolitos, pues nada más. No, todo está bien, ¿no? Sí. Toda la glucosa de momento es lo que tiene alterado. Nos tengámoslo en mente eso. No, las globulinas, maestra, están pasadas. Están un poquito elevadas las globulinas, porque algunas proteínas de fase aguda son globulinas. Entonces, por eso se aumentan. Puede que se disminuían las proteínas de fase aguda negativa, como la albúmina, pero se aumentaban las proteínas de fase aguda positivas. Y entre algunas de esas había globulinas. Entonces, por eso se empiezan a aumentar aquí. Se hace como una inversión de albúmina a globulina. Muy bien. Entonces, para empezar, ¿qué vía de alimentación utilizarían en esta paciente? ¿enteral? Enteral. Claro. ¿Por qué enteral? Porque su sistema digestivo no está afectado. Digestivo. Porque tiene tracto gastrointestinal íntegro y funcional, no tiene nada, nada más, pues sí, tiene su trauma medular, pero a nivel intestinal todo bien. ¿Qué le van a poner? ¿Tiene ventilación mecánica, sí? Sí se le puede poner la nasogástrica. Pero, o sea, si tiene Pero, por ejemplo, si tiene lo que es la ventilación mecánica, obviamente los tubos los tiene aquí, ¿no? Entonces, yo diría que yejunostomía, maestra. Yo le pondría, o le pongo una gastrostomía o una yejunostomía, pero no. ¿Por qué ajá, ya.
¿Por qué se irían por esta gastrostomía o yeyunostomía? ¿Para qué? ¿Por Porque qué? tiene ventilación. Porque tiene ventilación Y mecánica. la ventilación mecánica casi siempre es así como que por intubación, ¿no? ¿Pero qué dijimos hace ratillo de eso? Que tiene que ser de más de No 6 importa. No importa, Ajá, no porque hay como 2 vías. Claro, acuérdense que la intubación sí entra por boca, pero se va hacia laringe. Y el tubo de la alimentación va a entrar por nariz y se va a ir a faringe. Entonces no interfiere una con la otra, no pasa nada. Aunque Pero esté por ventilado, la gravedad va a ser más de 6 semanas, ¿no? yo creo que no, nada más vamos a esperar a que despierte para empezar a darle de comer. No puede Entonces durarse desechamos sedado la mucho. C y la D. Descartamos C y D, porque 6D. no va a ser mucho tiempo el que va a estar así. O sea, nada más espero a que termine la sedación, a que la puedan extubar y ya está. O sea, normalmente... Entonces sería la A, la gástrica. Correcto. Mi primera opción siempre debe ser una sonda nasogástrica, ¿vale? Si por alguna razón el estómago no está bien, no está funcionando, entonces ya pensaría en una nasoyeyunal, pero ahorita no tengo ningún problema en usar la nasogástrica. ¿Qué método de infusión le van a poner? ¿Bolos o infusión continua? Continua. Intermitente, ¿no? Intermitente. Como es nasogástrica, es intermitente, ¿no? Está... Cuando usamos a nivel gástrico, podemos usar cualquiera de las dos. Solo cuando usamos yeyuno, ahí sí solo usamos continua. En este caso, podríamos usar cualquiera de las dos, pero al ser un paciente hospitalizado y grave, nos vamos a decantar por la infusión continua, ¿sale? Acuérdense que mientras más grave un paciente, más lento tiene que ser mi administración de nutrición enteral. Muy bien. Ahora... Perdón. Maestra, ¿no puede ¿Cómo, regresar maestra? un segundo, por favor? Puede regresar, maestra. Ahí está. Muy bien. Entonces, ya que tenemos lo principal, que es la vía de administración y el método de administración, tenemos que pensar en las calorías que le vamos a dar. Las calorías se van a calcular dependiendo del tipo de paciente. Si ustedes están trabajando con un paciente sano, o con un paciente hospitalizado, o con un paciente crítico. Eso tiene mucho que ver con la fórmula o la ecuación que van a estar utilizando. Por ejemplo, para paciente sano, ¿ustedes qué fórmulas usan? Harris. Mifflin. Harris. Ok, Harris Benedict, FAOMS, ¿qué otra? Mifflin. Mifflin, ¿no? Cualquiera de esas pueden usar. Estamos hablando de paciente sano o paciente así en general en consulta externa, ¿no? Cualquiera está bien, aunque se dice que la Mifflin es muchísimo mejor que la Harris Benedict. Y luego, si estamos hablando de paciente hospitalizado no crítico, con eso me refiero a que no esté en terapia intensiva, con ellos podemos usar, por ejemplo, los factores de estrés. Calculamos un gasto energético con alguna fórmula que nosotros queramos, como la Mifflin, por ejemplo, y luego a esa la vamos a multiplicar por un factor de estrés dependiendo de qué es lo que tenga el paciente, ¿no? Estas dicen que suelen sobreestimar necesidades, no son del todo confiables, pero pueden funcionar. Otra podría ser esta fórmula, no sé si ya la habían visto alguna vez. No sé cómo se pronuncia, no sé si es Ireton-Jones o Ireton-Jones, no lo sé. Pero creo que es una investigadora. Ella hizo esta fórmula especialmente para paciente hospitalizado. Depende de si está con ventilación mecánica o sin ventilación mecánica, la fórmula que vas a usar. Vean cómo incluye dentro de la fórmula la edad del paciente, el peso, si es hombre o si es mujer. Si es hombre, aquí sustituyen por 1. Si es mujer, ponen 0. Si tiene trauma el paciente, igual sustituyen por 1, si no 0. Y lo mismo, si tiene quemadura, ponen 1 y si no 0. Y para paciente sin ventilación, pues nada más considera estas variables de aquí. Si tiene obesidad, cuánto pesa y la edad del paciente. Entonces, con esta fórmula nosotros obtenemos gasto energético total, a diferencia de, por ejemplo, la Mifflin, que solo nos da el basal y que a fuerzas tenemos que aumentarle ya sea el factor de actividad física, el factor de termogénico de alimentos y demás, ¿no? Maestra, en quemadura se refiere a un gran quemado, ¿no? No a una quemadura baja. Exacto, gran quemado, sí. Sí, no cualquier quemadura.
También podemos usar esta fórmula, la Penn State University, pero en su versión 2016. Esta es como, pues muy nueva, cuando yo estudiaba ni existía. Entonces, también está muy padre, de hecho es la más exacta que se tiene hasta hoy para paciente hospitalizado. En esta, a fuerzas, primero tienes que calcular la Mifflin y además considera temperatura, porque acuérdense que dijimos que si un paciente tiene fiebre, su gasto energético está elevado. Entonces, esta fórmula lo está considerando. Y otra opción podría ser que usemos lo que las guías para cada patología nos marcan. Aquí nada más es un ejemplo. Por ejemplo, para pacientes con enfermedades hepáticas, las guías de la ESPEN del 2018 te sugieren este cálculo rápido, ¿no? Si tiene cirrosis y desnutrición, pues 30 a 35 calorías por kilo y de proteína 1.2 gramos por kilo. También es válido, se pueden basar en estas guías. De hecho, los cálculos rápidos son los más utilizados en hospitalización porque son, pues eso, rápidos. Eso para paciente hospitalizado, pero ahora para paciente crítico, como es el caso de nuestra paciente, podemos usar, aquí también se vale usar Ireton-Jones, pero tenemos esta otra opción que también es muy buena, que son Penn State, pero en su versión 2004 y 2009. La diferencia entre estas dos es que la 2004 se usa en adulto joven, sea que tenga obesidad o no, y en adulto mayor, pero que no tenga obesidad. Entonces ellos dijeron, bueno, nos hace falta una para adulto mayor con obesidad, y por eso hacen una adaptación en 2009, donde ya incluyen adulto mayor que tenga obesidad. ¿Cuál era la anterior, maestra? Perdón, que le interrumpo. La anterior, de a este, ¿cuál? Esa, es para... Irene. Esta se puede usar con hospitalizado crítico y no crítico. ¿Sale? Y esta de aquí, esta es solo para crítico, la 2004 y 2009 de Penn State. Fíjense, incluye igual la Mifflin, incluye temperatura máxima, y este de aquí, que es la ventilación minuto, volumen minuto. Este es un parámetro que ustedes van a encontrar en la pantalla del ventilador mecánico. Nos habla un poco de la cantidad de aire que está entrando en el paciente por minuto. Entonces, esa fuerza lo tienen que buscar en la pantalla del ventilador. Ahorita les muestro. Y se incluye aquí. Entonces, por ejemplo, así se vería más o menos una pantalla del ventilador. Ustedes buscan la VE, que debe decir litros minuto. En este caso, anoten por ahí, esta paciente tiene 21.5 de VE. Y otra opción para paciente crítico es usar lo que las guías de Aspen y ESPEN nos dicen. Ellos dicen, mira, dale entre 25 y 30 calorías por kilo de peso. La ESPEN es un poquito más conservadora, te dice 20 a 25 calorías por kilo de peso. Porque les decía, mientras más graves estén, más cuidadosos tenemos que ser con la cantidad de calorías que les demos porque no se vayan a sobrealimentar. Ahora sí, con esos datos vamos a empezar a calcular. Vamos a intentar primero con la fórmula de Ireton-Jones. ¿Cuánto les da a ustedes si la aplican? En sexo, si es mujer, es 1, ¿no? Ajá. Ah, déjenle, ahí están. Ah, es 0. Perdón, 0, sí. En este caso sí es trauma, sí hay trauma. Si hay trauma, entonces es 1, ¿no? Exactamente. Y no tiene quemaduras. Exacto. Cuando es femenino, maestra, ¿cuánto dijo que es? O sea, el sexo 0. es 1. 0. Sí. Por diagnóstico de trauma, ¿cuánto es? 1.
En el trauma solo es con... Madura, ¿verdad, maestra? No, quemadura no tiene, exacto. Es 0, ¿no? 0, exacto. Aquí está, miren. Maestra, lo de trauma es solo 1 o 0, ¿no? Exacto. O sea, ¿está o no está presente? Pero el trauma, ¿qué tan trauma es? O sea, un trauma puede ser un golpe. Ajá, trauma que ya te llevó al hospital, ¿no? Para empezar. Pues puede ser como ahorita que ella se cayó, bueno, la tiraron, o alguien que se golpeó en la cabeza en un accidente automovilístico, o algún acuchillado, o macheteado, alguien que le dispararon también cuenta como un trauma. Ese tipo de traumas. Golpes muy fuertes que ya te llevan a estar muy mal. ¿Cuántos años tiene y cuánto pesa? Tiene 26 años y pesa 55 kilos. Mide 1,58. Ah, creo que eso no lo pide. Me da 2012. 2012, Igual a mí, igual, 2012, maestra. maestra. 2012. Ok, igual a mí. 2012, entonces, si usáramos esta fórmula, a esta paciente le tendríamos que calcular un enteral de 2012 calorías. Ahora vamos a hacerlo con el cálculo rápido que nos marcaba la Aspen y la Espen. Háganlo por 25 y luego también por 30 calorías por kilo. Por Por 25 por son kilo. 1375. Ajá, 25 calorías por cada kilo. 1375. Ok. 1375 y por 30. 1650. Pues según Aspen y Espen, esta paciente debería recibir una nutrición enteral de entre 1375 y 1650. Vamos a ver otra fórmula. Vamos a sacar la de Penn State. Maestra, ¿le puede regresar un poquitito? Por favor. Ahí está. Ya. Maestra, que nos suba el formulario. Sí, se los dejé en la tarea que tienen que entregar para la próxima semana. Ahí les dejé el formulario con todas estas. Ah, ok. Millas. Muy bien. Ahora vamos a ver cuál fórmula de Penn State van a usar. ¿Cuál de las dos? Adulto, joven, sin Por obesidad. 2004, ¿no? La 2004. Entonces, la voy a poner aquí. Pero para hacer esta necesito sacar Mifflin primero. Entonces, aquí les voy a dejar la Mifflin. Primero, ¿cuánto les da en Mifflin? Media 1,58 horas. Me da 1246.5. Ok, entonces ya que los que ya tengan Mifflin pueden empezar a calcular la Penn State. Eso de B, el volumen, fue lo que dijo que era de 21.5. Así es, del ventilador mecánico es el parámetro que sacamos. Sí, 21.5. Me da 1746.64. Okay, ¿a los demás les dio? ¿Cuánto le dio? 1746. Sí, está bien. Lo mismo me dio. Muy bien, aquí se los voy a poner para que corroboren con sus cálculos. Usted lo... Correcto. Yo redondeé, por eso a lo mejor les dio un poquito menos a Sí, ustedes. porque a mí me dio 1746.16. Sí, está bien, no importa. A mí me gusta redondear nada más por practicidad, pero no pasa nada. Muy bien, entonces, ¿ya todos llegaron hasta aquí? Si no, que me avisen, porque...
Para dos, pero estoy haciendo esta porquería que no me da. ¿Cuál no te da? No, no, es que estoy haciendo otra cosa también. Ah, increíble. Bueno, entonces, avanzamos. ¿Cuánto vamos a dar? Ya tenemos las calorías. ¿Por cuál nos vamos a decidir? ¿Por cuál de estas fórmulas? Yo les recomiendo que siempre que tengan la oportunidad de usar Penn State, usen Penn State porque es hasta ahorita la más exacta. Si no la tienen, pues cualquiera de las otras podrían utilizar, no pasa nada. Entonces, de momento nos vamos a quedar con las calorías de esta, las 1746 o 1747 que les dio en el cálculo. Eso va a ser nuestro objetivo con esta paciente. Ahora vamos a ver los macronutrientes. En el caso de las proteínas, pues ya sabemos que en individuo sano podemos dar de 0.8 a 1 gramo por kilo. En paciente con estrés metabólico, así muy en general, el libro nos sugiere dar 1.2 a 1.7 gramos por kilo. Pero si ustedes revisan las guías para paciente crítico, como esta, le tienen que dar entre 1.2 y 2 gramos por kilo. En el caso de hidratos de carbono y lípidos, la distribución va a depender de muchas cosas, de si el paciente tiene hiperglicemias, de si tiene por ahí triglicéridos altos o no. En este caso, el único problema que vimos era que tenía su glucosa un poco alta. Entonces, ustedes decidan qué porcentaje de hidratos de carbono le quieren dar. A lo mejor no le vamos a dar el 60%, a lo mejor empezar con un 50% para ver cómo va reaccionando y el resto de lípidos. Entonces, por ejemplo, vamos a empezar con la proteína. ¿Cuánto de proteína le quieren dar? 1.8. Podría ser. Tienen chance, ¿no? De entre 1.2 a 2. A mí, por ejemplo, personalmente, cuando veo un paciente que ya está ventilado, me gusta empezarles con 1.5. Se podría, si no está ventilado, les empiezo a 1.2, pero si ya está ventilado, empiezo a 1.5. ¿Puede regresar a la diapositiva anterior? ¿Está? Gracias. Me reservo los 2 gramos para cuando yo veo que ya está empezando a tener más catabolismo muscular o veo que ya está empezando su recuperación. Entonces, en ese momento sí ya le subo a los 2 gramos. Pero así de entrada, puedo empezarle a ella Ya con está, maestra. 1.5. ¿Vale? Entonces, ¿cuánta proteína le van a dar? ¿Cuántos gramos serían? Maestra, ¿la puede regresar? 82.5. ¿Así les dio 82.5? Correcto. ¿Cuántas calorías es eso? 330. Ok. ¿Qué porcentaje de las calorías totales corresponde? ¿Cuánto era? 1700. Póngale 1750. Vamos a redondearlo a 1750. 18.85. 18.85%. Correcto. Le voy a cambiar. Ahí está. 18.8 o 18.9% de las calorías totales. Entonces el resto lo vamos a dividir entre hidratos y lípidos. De hidratos, ¿cuánto les parece bien? 55. Podría ser 55 hasta 50, ¿no? Porque no vaya a ser que le aumente más sus glucemias. Para que todos tengamos el mismo cálculo, vamos a hacerlo al 50%. ¿Cuánto sería? 875 calorías, que serían 208 gramos. Ok. 875 calorías, 218 gramos. Muy bien. Y lo que resta para los lípidos, ¿cuánto es? Es 71.1%. Son Okay. ¿Así les da más o menos? 542. Sí. Ok.
Entonces le vamos a dejar sus hidratos al 50 y sus lípidos ahí 30, 31%. Hasta aquí no es nada fuera de lo normal, ¿no? Es como hacer un cálculo normal para un menú normal. ¿Qué es lo que pasa en nutrición enteral? Que nosotros hacemos un cálculo bellísimo. ¿Puedo regresar un segundo, por favor? Sí. Gracias. ¿Puedo cambiar? Sí, gracias. Vamos a los demás. Bien. Entonces les decía, hacemos un cálculo así bien chulo, ¿no? Como que a la medida para el paciente, pero la realidad es que la nutrición enteral es muy complicado de hacer que cuadre todo así como queríamos que quedara, ¿no? A diferencia de una nutrición parenteral. En nutrición parenteral lo que calculo es justo lo que le administro al paciente, pero en nutrición enteral no siempre es así. Es como cuando ustedes están haciendo su distribución de equivalentes y tratan de acercarse lo más que puedan a los gramos que ya habían calculado, ¿no? No les queda exactamente igualito como lo querían, pero tienen su rango de porcentaje de adecuación, ¿no? Más menos 10%. Pues algo parecido es en nutrición enteral. ¿Qué es lo que va a pasar? Vamos a ver, dependiendo del tipo de fórmula con la que estemos trabajando, será la situación. Ya habíamos dicho que hay un chorro de fórmulas. Y las podemos clasificar de diferentes maneras. Por ejemplo, tenemos las poliméricas. Las poliméricas se llaman así porque tienen el nutriente intacto, los polímeros del nutriente. No está predigerido, está completo. Esas se dan sobre todo cuando el paciente no tiene ningún problema de digestión ni ningún problema de absorción. Son las más utilizadas, son las que casi siempre están disponibles. Aquí entra el Enterex, por ejemplo, aquí entra el Ensure, no sé, ¿no? Hay muchas. Hasta el Pediasure también. Todas esas son poliméricas estándar, se le llaman. Y estas tienen una densidad energética de que por cada mililitro de fórmula que el paciente tome o se le administre, se le aporta 1 kilocaloría. Entonces, por ejemplo, en este caso, si le queremos dar 1750 calorías, le tendríamos que dar 1750 mililitros de esta fórmula para alcanzar las calorías. Pueden venir en presentación líquida, así ya listo para tomar o para administrar, o en presentación polvo. Ustedes pueden comprar las latas y ya reconstituirla con agua. También está bien. Luego tenemos las fórmulas semielementales o elementales. Estas sí ya tienen el nutriente predigerido. Esto sobre todo se usa en paciente que tiene problemas de absorción. En vez de tener la proteína completa, vamos a tener péptidos o aminoácidos. Y en vez de tener por ahí triglicéridos de cadena larga, mejor tiene triglicéridos de cadena media. Un ejemplo así muy conocido es el Inmunex o Enterex IMX. Antes se llamaba Inmunex, pero ahorita ya se llama Enterex IMX. IMX cambió como su formulación. Estos sobrecitos traen polvo y el polvo tú lo reconstituyes y ya lo puedes administrar al paciente. No, estos son de pacientes. Cuando estaba en el hospital agarré las bolsitas que sobran para enseñárselas. Esa bolsita, ¿cuánto tiempo te dura, maestra? Acabo de ver que cuesta 1,450. Wow, no, creo que, bueno, yo las estuve buscando los precios. Por ejemplo, en Amazon, una sola bolsita te cuesta como 300 pesos. A lo mejor si compras muchas, sí, las 1,400. O no sé dónde lo habrás visto. No sé, lo puse en Google y salió. A lo mejor son varias piezas por 1,400. Pero esta, por ejemplo, yo la he visto en 300 pesos, más o menos. Las botellitas estas, como las del Enterex y el Ensure, pues depende, pero por ahí andan de los 50 pesos, 40 pesos. Fíjense en Walmart, esas ahí están. ¿Y eso cuánto te dura, maestra?
Esta depende de cuántas le vas a administrar al paciente. Puedes administrarle una bolsa al día, por ejemplo, o más, ¿no? Depende de lo que... Ahorita vemos cómo cuadrar el cálculo. Pero una vez que tú reconstituyes el polvo, tienes 8 horas para que el paciente se lo administre, o a lo mucho 24 horas si la fórmula permanece en refrigeración. Y en el caso de los líquidos, maestra, igual tiene tiempo de vida una vez que se abre. También. Lo mismo, igual si ya la abriste, tienes 8 horas para tomártelo. Si la refrigeras, pues chance te puede durar las 24 horas. Oiga, maestra, y en el caso del sodio, que sí viene alto, por ejemplo, el Ensure, pues no se recomienda, ¿no? Pero depende de cuánto ese Ensure producto. esté tomando, ¿no? Ujú. O sea, uno al día igual y no le hace daño, ¿no? Aunque tenga Exacto. hipertensión. Sí, además, de todos modos, estas fórmulas están hechas para cubrir con tu ingesta diaria recomendada. O sea, no creo que tengan mucho sodio. Ahorita lo reviso, pero mucho sodio no debe tener. Por ejemplo, ¿Pasa? ¿Qué pasó? Y ese Enterex para personas que tienen desnutrición, no necesariamente se puede tomar vía enteral. O sea, bueno, puede ser, bueno, sí, o sea, tomado en liquidito ya, ¿no? O sea, sí. oral. Sí, vía oral, como dijimos, la nutrición enteral no a fuerzas es por sonda, puede ser tomada, puede ser vía oral. Entonces te decía, no creo que realmente haya mucho sodio, porque al fin están hechos para cumplir necesidades. Hay algunas fórmulas que sí tienen alterada la composición de electrolitos, por ejemplo, para paciente renal, y esas sí son especiales, ¿no? Que tienen bajo potasio, bajo fósforo, ¿no? Para que no haya problemas. Pero no creo que le aumente mucho tu sodio, ¿no? En estos casos. Tenemos las fórmulas pediátricas, como el Pediasure. Está hecha para niños entre 1 a 10 años para suplir sus necesidades. Igual la tenemos en polvo o ya tenemos ahí el frasquito listo para tomar. También es una polimérica estándar. Y luego tenemos las que son especiales para cada patología. Por ejemplo, la Fresecabi-D es del laboratorio Fresenius y esa está hecha para paciente con diabetes. Está bajo en hidratos de carbono. El Pulmocare está hecho para pacientes con problemas respiratorios. También son bajas en hidratos de carbono. El Enterex HPT, como el que nos enseñaba Abraham, que está hecho para gente que tiene problemas hepáticos. Ahí tienen una modificación en la cantidad de aminoácidos de cadena ramificada. O sea, tienen más aminoácidos de cadena ramificada y no le ponen aminoácidos aromáticos. Y estas NeproBP y NeproAP son para pacientes nefrópatas. El BP es de baja en proteína y el AP es alta en proteína. Estas, por ejemplo, si tu paciente no tiene un tratamiento conservador, que no tiene diálisis, que no tiene hemodiálisis, entonces le puede servir una baja en proteína. Pero si ya tiene la diálisis y ya tiene la hemodiálisis, tiene que tomarse una alta en proteína, ¿vale? Eso ya... Maestra, esta que es Fresecabi y Pulmocare son para cualquier edad y solamente sí, para adultos. Pediátricas, ¿verdad? Para adultos, sí. Este Pulmocare estaban dando también para el COVID, maestra. Sí, también puede funcionar. Sí, cualquiera de esas. Sí, sí se la pueden dar, no pasa nada. Sí. No, tú vas a hacer su cálculo de alimentación, está, no sé, 1200 calorías. Y tú ves que el niño solo puede comer 800 por la razón que sea, pues lo que le falta tú se lo vas a dar de Pediasure, ¿no? ¿Sale? Tú lo haces cuadrar, lo contemplas dentro de tu cálculo. Muy bien, entonces hay un chorro. Y luego tenemos aquí las fórmulas con alta densidad energética. Las anteriores, todas las que vimos, tenían de que 1 mililitro una caloría por mililitro. Pero hay casos donde, por ejemplo, hay restricciones de líquidos y por más que tú quieras meterle mucho nutrición enteral, no se va a poder. Entonces, convendría usar una de estas, donde por cada mililitro la fórmula te da 1.5 calorías o 2 calorías. Entonces, si yo tengo un paciente que requiere 1500 calorías, en vez de darle los 1500 mililitros, pues le doy una de estas y ya nada más le tengo que administrar 750 mililitros de fórmula y así ahorro la cantidad de líquidos que le van a administrar.
sea, si le meto 750, son 1500 calorías. ¿Y cuánto cuesta uno de esos? Son más carillos, estos sí son más caros. Creo que cuestan así 60 pesos por botecito, por latita. ¿Tienen 1500 calorías la latita? No, la latita traen como 237 mililitros, por ahí así. Ahora la Ensure está en 50 pesos, maestra. Sí, ajá, ya solo ese está en 50 pesos. Luego si los compran a granel, ¿o cómo se dice? Mayoreo, perdón. Les sale más barato. Si ustedes se meten a internet en la tienda Abbott. 50. ¿Cómo? No, nada más. Si ustedes se meten a internet tienda Abbott y chequen ahí, ellos mismos venden sus productos y te los llevan a tu casa en teoría sin costo. Sale más barato que comprarlas en Walmart o cosas así. Ya compras tu caja de Ensure o tu caja de Glucerna y ya sale mucho más barato. Y luego tenemos productos modulares. Esto es que el producto solo trae un nutriente, por ejemplo, el Proteinex, que solo es proteína. Es polvo, pero solo es proteína y te sirve para enriquecer cualquiera de las anteriores. Este de aquí, Enterex Carb, solo son hidratos de carbono. El Glutapac solo es glutamina, es un aminoácido. El Avintra, por ejemplo, está hecho para, te lo venden como para gente que tiene problemas de cicatrización, porque tiene nutrientes que ayudan a la cicatrización, trae antioxidantes, trae vitamina C, trae arginina, glutamina. Entonces, esto puede funcionar en esos pacientes que están tardando en cicatrizar la herida de la cirugía, o el paciente que tiene pie diabético y no cura, o los que tienen úlceras o llagas por pasar mucho tiempo acostado. Entonces, es bueno que sepan que existen estos productos. Y también tenemos nuestra opción de nutrición enteral artesanal o casera, que pues como se dan cuenta, pueden ser muy caros estos productos. No cualquier paciente puede acceder. Por debajo. Muy por debajo, ¿no? Nos hizo falta. Hidratos de carbono, ¿cómo están? Debajo también. No, arriba, está arriba. Nos quedó un poquito más arriba de lo que queríamos, ¿no? Sí, y lípidos. Y lípidos quedó bien, ¿no? Quedó bien. Sí, quedó bien. Entonces, por eso yo a veces les decía que la nutrición la aplicamos nutrición basada en existencias y no tanto en evidencias. Si no tienes nada más que hacer, pues ni modo, aunque sea esto que el paciente consuma. ¿Qué estrategias podrías utilizar? Pues pides un pollo en cocina y se lo licúas, ¿no? Para complementar la proteína de esto, aunque combines el polvo del Enterex con el pollo, pues ni modo, para complementarle. O si el hospital te echa la mano y compran caseinato de calcio, pues tú complementas con proteína lo que ya tienes. Pero si no hay nada, pues aunque sea así se va a quedar, ¿no? No es lo ideal, pero de eso a que no coma nada, pues aunque sea esto. Pero al completarlo se van a pasar igual las calorías, aunque no importa. Lo ajustas. Hay que ajustar. Lo ajustarías con los carbohidratos, pero pues, ¿cómo? Lo ajustas, le puedes quitar a lo mejor media medida del Enterex y le pones más proteína. No te va a quedar exactamente al 100 a lo mejor las calorías, pero eso les decía, no queda tan perfecto como nos gustaría que quedara, ¿no? No queda exactamente igual que mi cálculo. La maestra pero hay que trabajar lo más posible. Ajá, en cálculo dietético nos dijeron que el rango era máximo 10, pero lo mejor es 5 abajo, 5 arriba, y aquí lo mismo. Sí, aplica igual, pero ves que ni siquiera eso vas a poder hacer, ¿no? Va a ser complicado. Hay que tratar de acercarnos lo más posible a ese más menos 5% o más menos 10%, pero a veces no se puede, sobre todo si estás trabajando con fórmulas de este tipo. Vamos a imaginarnos en una realidad alterna que ese día en el hospital sí había Enterex IMX, sí había un sobrecito. Entonces, ese sobrecito trae 123 gramos y nos aporta 500 calorías. Anoten eso.
El sobrecito también es alto en proteína, nos da 41.2 gramos. Y en el caso de hidratos de carbono, te aporta 60 y las grasas quedan en 11 gramos. Entonces, vamos a imaginar que tenemos que hacer una nutrición enteral usando las dos fórmulas que acabamos de ver, el Enterex y el Enterex IMX. Combinarlas de manera que se acerque lo más posible a mi cálculo original. Se trata de ir jugando con las cantidades. Ustedes deciden si ponen el sobre completo de Enterex o ponen la mitad o le bajan a las medidas del Enterex anterior o no. Les voy a decir cómo yo lo haría, por ejemplo. Yo ya sé que un sobre de Inmunex me da 500 calorías y 41.2 gramos de proteína, se lo voy a dar completo. Y lo que me resta se lo voy a dar del Enterex normal. Entonces, a las 1.750 calorías que yo le quiero dar a mi paciente, le resto las que le voy a dar por el IMX. Y lo que me sobre se lo voy a dar de Enterex. ¿Cuántas medidas de Enterex necesito para complementar 1.250 calorías? 10. 10. Correcto. 10. Entonces, a este paciente yo le voy a dar 10 medidas del Enterex normal más un sobre del IMX. Calculen cómo quedaría entonces ahora los lípidos, las proteínas y los hidratos haciendo esto. Quedan 44 gramos de proteína más los 40 y... Bueno, primero solo con el otro. En total, ya cómo quedaría con los dos. Sumen la proteína que aporta el IMX más la proteína que aporta el Enterex normal. 85.2. Sí. Y... $131 de carbohidratos. Ajá. Y 55 de grasa. ¿Estás estudiando? ¿Sabes que marques a él, Carlos? Les voy a poner el cálculo aquí. El Inmunex ya habíamos dicho que nos aportaba 41.2 gramos de proteína, pero le voy a sumar la que me da el Enterex en sus 10 medidas, que serían 44, entonces ya tengo 85.2. De hidratos de carbono igual Inmunex me daba 60, pero si le sumo los del Enterex, pues ya 232. Y los lípidos me van a quedar en 55 gramos, muy bien. Si yo saco mi distribuidor, ¿mande? El Enterex es, ok, el primerito, ¿no? El de las 10. Exacto. Ok, sí, está bien. Entonces, vamos a compararlo entonces con el cálculo original. ¿Cómo lo ven? La energía seguimos bien, seguimos respetando las 1.750. La proteína, ¿cómo está ahora? Exacta. Está mejor, ¿no? Tiene unos 3 gramos de más, pero no pasa nada. Está súper bien. 85, 80. Ajá. En los hidratos de carbono, en el caso del cálculo original, nosotros queríamos que estuvieran al 50%, pero pues no pasa nada si lo dejamos al 53%. No es mucha la diferencia. Los lípidos, esos nos quedaron realmente un poquito más bajos que el cálculo original, pero tampoco pasa nada.
Digamos que este se acerca todavía más a nuestro cálculo original. Y ustedes así tienen que jugar con todas las fórmulas que tengan disponibles en un hospital, por ejemplo, para acercarse lo más que puedan a lo que calcularon. Pueden hacer las combinaciones que quieran. Nosotros luego hasta combinábamos 3 fórmulas en un solo paciente para alcanzar a que fuera muy parecido a nuestro cálculo original. Sí, esto está bien. Sí, por eso digo, se parece muchísimo, ¿no? A lo que habíamos nosotros calculado. Lo ideal sería que estuviera igualito, pero pues no se va a poder. Entonces, esta está bien. Hay veces que nosotros, cuando queríamos bajarle, más bien aumentar calorías, pero únicamente a base de grasas, hasta aceite le andábamos poniendo las fórmulas para complementar, ¿no? Entonces, pues, hacer lo que se pueda para que esté lo más parecido. ¿Hasta aquí alguna duda? No. ¿Está fácil? ¿Está difícil? Está fácil. Fácil, ¿no? Está divertido. A mí me gusta jugar con eso, a ver qué fórmulas le voy a dar para que quede lo más cercano posible, ¿no? A lo que le quiero dar. El Proteinex, como les decía, es pura proteína. Entonces, en una medida, en una cucharada del Proteinex que trae ahí, tú aportas 5 gramos de proteína. Para el caso clínico que van a hacer de tarea, tienen que hacer un cálculo con Proteinex. Tienen que jugar con Proteinex y Enterex hasta que les dé lo más cercano al cálculo que ustedes hicieron. Todos estos datos del Proteinex, del Enterex, se los dejé ahí mismo en el caso clínico para que los puedan revisar cuando estén haciendo sus cálculos. Entonces, respecto a cómo iniciar una nutrición enteral, ya habíamos dicho que es importante que el paciente tenga estabilidad hemodinámica. Y esto, ¿alguien se acuerda por qué? Para que todos los fluidos estén en su lugar. ¿Qué más? Es que al final toda la alimentación va a sangre, ¿no? ¿Cómo? Al final todo lo que absorbe el cuerpo va a sangre. Si no está bien, pues tiene que ver. Ok. Ajá. Si un paciente tenía una presión arterial media baja, eso indicaba que al intestino no le estaba llegando suficiente sangre. Entonces, si no le llega suficiente sangre, tampoco le está llegando suficiente oxígeno. Y si yo le doy una nutrición enteral a ese paciente, las demandas de oxígeno del intestino van a incrementar todavía más. Entonces, yo puedo llevar a ese intestino a una isquemia o a una necrosis porque no me esperé a que estuviera con estabilidad hemodinámica. ¿En ese punto sí me expliqué más o menos? Tiene que estar a fuerzas en estabilidad hemodinámica, ¿no? Para que le puedas suministrar la nutrición enteral. Sí, porque si no le ocasionamos hasta una isquemia intestinal al paciente, ¿vale? Entonces, y por lo mismo también el inicio debe ser lento y progresivo. No es de que le calculé 1,750 calorías y desde el primer día le voy a administrar esas 1,700. No puede ser así. Tenemos que ir lento. Por ejemplo, depende del protocolo que se use en cada hospital, ¿no? Ustedes ya actuarán, pero hay unos que te sugieren que a lo mejor empieces el primer día con la mitad de los requerimientos. Entonces, a esta paciente, si tiene 1,750, entre 2, a lo mejor el primer día nada más le van a dar las 875, la mitad. Y ven cómo responde a eso. Si le va bien, si no tiene vómitos, si no tiene diarreas, si la tolera muy bien, entonces al segundo día a lo mejor ya le pueden dar el 100%. Otro protocolo nos dice, puedes empezar al 50% el primer día, pero el segundo día le vas a dar el 75% y hasta el tercer día ya le vas a dar el 100%. ¿Sale? Pero ya depende, o sea, de cómo evolucione, ¿no? Porque a lo mejor si el primer día le das el 50% y vomita o no, pues le bajas, ¿no? O sea, ya depende con cada paciente, ¿no? Sí, si vomita o no la tolera, le bajas. Le bajas. Muy bien. Otros te dicen, mira, lo que puedes hacer es iniciar la infusión continua
a 20, 30 mililitros hora por 8 horas. Entonces, si en esas 8 horas que está recibiendo 30 mililitros por hora, lo tolera bien, a las siguientes 8 horas tú le vas a aumentar 10 mililitros más. Entonces, en vez de darle 30, ya le vas a dar 40. Por otras 8 horas le sigues dando 40 mililitros hora. Y si lo tolera bien, en las siguientes 8 horas le vuelves a subir otros 10. Entonces ya le das 50. Y así hasta que alcances lo que tú le quieres dar. En este caso, si quiero darle 1750 calorías en 24 horas, ¿cuántos mililitros hora tengo que darle? ¿Y empezamos con 20? Pensando en que cuál es mi objetivo. Mi objetivo es que en un día entero esta paciente pueda comer las 1750 calorías. ¿Cuántos mililitros por hora tendría que estar comiendo? 72.9, casi los 73. Exacto, como 73 mililitros hora. Entonces ya tienen en mente que su objetivo es llegar a 73 mililitros hora, pero no la van a empezar a 73, la van a empezar a lo mejor a 20 por 8 horas. Si lo tolera, las siguientes 8 horas le aumentan otros 10, ya le dan 30 y así hasta que lleguen a los 73 mililitros que le quieren dar por hora. Ajá, porque 1 mililitro es igual a 1 caloría, ¿no? Exactamente, porque 1 mililitro es 1 caloría. Oiga, maestra, ¿y por cuánto tiempo puede estar la persona por debajo de sus requerimientos? Si es una persona que no tiene desnutrición, te puedes esperar entre 3 y hasta 7 días, ¿no? Te dan chance las guías, esperarte hasta los 7 días. Pero si tiene desnutrición, no te esperas. De una vez le pones una parenteral, porque no puede pasar mucho tiempo así. Okay. ¿Vale? Muy bien. Entonces, en las guías del Aspen, que es para paciente crítico, ellos te sugieren iniciar nutrición enteral a dosis tróficas. Este concepto es muy importante. Una dosis trófica es la cantidad mínima de nutrición enteral que necesita el intestino para que sus vellosidades no se atrofien. ¿Qué pasaría si mis vellosidades se atrofian? Pues no van a absorber nada. No va a haber absorción. No sé si estaría refiriendo a la parte de, por ejemplo, donde están las enzimas y todo esto. Ajá. Las vellosidades es donde ocurre la absorción y la digestión. Entonces, si mi paciente dura mucho tiempo en ayuno, esas vellosidades se van a atrofiar y cuando le quieras volver a dar de comer o dar nutrición enteral, va a haber mala absorción. Entonces, para prevenirlo, las guías te dicen, mira, aunque sea, pásale 10 a 20 calorías por hora, ¿no? Al paciente, lo que serían 10, 20 mililitros hora. Esa es la cantidad mínima de nutrición enteral que necesitas para que tus vellosidades no se atrofien. Entonces, si ustedes se encuentran con pacientes que no toleran la nutrición enteral, que no toleran las calorías que ustedes les calcularon, y entonces a lo mejor tienen que recurrir a una parenteral, por lo menos pónganle su parenteral, pero por lo menos déjenle una dosis trófica al paciente para que esas vellosidades no se atrofien. No importa que tenga la parenteral y la enteral al mismo tiempo, ¿vale? O sea, ¿y a partir de cuánto tiempo se atrofian las vellosidades? Más o menos dicen que por ahí de las, creo que había escuchado yo que las 72 horas ya empiezan a atrofiarse. A partir de 3 días que no comen. Sí, ya empiezan ahí a tener problemillas. Por eso no es bueno dejarlos en ayuno mucho tiempo. Y este cuadro me gusta muchísimo, porque te pone aquí un protocolo de cómo avanzar la nutrición enteral en un paciente crítico. Dice, por ejemplo, para el día 1 empiézale con 25%, tu día 2 le subes al 50%, tu día 3 al 75%. Hasta el día 4 tienes permiso de alcanzar el 100%. Antes no, porque si no les va mal a esos pacientes. Si uno empieza agresivo, les va mal. Ya después, cuando salga de la UCI, le tienes que aumentar hasta las calorías, ¿no? Darle 125% de lo que tú ya le habías calculado inicialmente. La proteína también tiene que estar alta, hasta 2 gramos. Y cuando se vaya a su casa, la energía tiene que aumentar todavía más. 150% de lo que tú habías calculado, igual la proteína, hasta 2.5 gramos de lo que habías
bueno, perdón, por kilogramo de peso. Porque acuérdense que en recuperación empieza toda esta parte anabólica, ¿no? De estar recuperando tejidos y demás. Entonces, tomando en cuenta este protocolo, vamos a suponer que a este paciente el primer día le vamos a administrar 25%. ¿Cuánto es? De 1750. Sería 437.5. Ok, lo voy a redondear a 438. Entonces, el primer día eso. A lo que yo entendí, mantra, con el paciente ya salga, yo no voy a salir con 1700 kilocalorías, o sea, ya va a salir con más. Sí, tiene que salir con más para que se pueda recuperar mejor. Sí, entonces día 1 va a empezar con 438. En 24 horas, ¿a cómo quedaría la velocidad de infusión? Se aumenta 10 mililitros cada 12, ¿no? Cada 8 o 12 horas, pero si eso de aumentar 10 mililitros cada 8 o 12 horas es un tipo de protocolo de iniciar la nutrición enteral. Puedes seguir ese o puedes seguir este. ¿Vale? Si seguimos este, el primer día tiene que recibir 18 mililitros hora para lograr estas calorías. Al día 2, al 50. 875. Correcto. ¿Y a cuántos mililitros hora quedaría? 36. Igual, 875 mililitros. A 36 mililitros hora, ¿no? Si lo dividen entre 24 horas. Acuérdense que es una infusión continua. ¿Es 75%? 1440. Ah, ¿sí? A ver, pues espera. A ver, déjenme ver si yo me equivoqué. 1312.5. Ajá, 1312.5, 1313. Ay, yo me equivoqué, maestra, puse un número equivocado. Está bien, no te preocupes. Yo lo redondeé, pero sí puede ser 1312. 54.7 mililitros. 55. La dejé a 55 mililitros hora. Y ya el día 4, pues ya se la pasamos completa. Entonces ya le podemos dar las 73 mililitros hora que habíamos calculado. Correctísimo. Entonces, esa sería una manera de progresar la nutrición enteral en un paciente hospitalizado, ¿no? Aquí les dejé un caso, pero ese ya está en Classroom, también lo pueden checar. Es el que van a contestar de tarea. De tarea, para la próxima semana son dos tareas. Una tiene que ver con casos clínicos donde ustedes deciden la vía de administración del paciente, si le van a dar enteral o no, a qué nivel, a gástrico y ayunal, si es sonda o si es gastrostomía. Ahí están los casos. Y la segunda tarea es este caso clínico. Ustedes le van a calcular toda la nutrición enteral a este paciente. Tomen en cuenta que qué tipo de paciente es. No es un paciente en UCI, entonces no usen fórmulas, no usen ecuaciones que se usan en paciente crítico, usen ecuaciones que se usan en paciente hospitalizado. Y ahí les dejé también todos los datos de las fórmulas, las ecuaciones y los datos de las fórmulas farmacéuticas que van a utilizar para hacer su cálculo. Es por equipos, con uno que lo suba es suficiente. ¿De este tema hay alguna pregunta? No. Las tareas ya las marcó, ¿verdad? En el Classroom. Ya están ahí. Vean los videos, porque eso les va a ayudar mucho a ilustrar todo lo que estuvimos platicando. Por cuestiones de tiempo no nos da chance de pasarlos ahorita en clase, pero véanlos para que vean cómo puse un video de cómo se pone la sonda, cómo se pone la gastrostomía, cómo se hace una nutrición enteral artesanal y cómo le dan de comer con bolos a un paciente que tiene parálisis cerebral. Pues chéquenlos para que vean cómo funciona el asunto. Que todos si tienen dudas o algo, pues ya me dirán a lo largo de la semana. La próxima semana vamos a ver lo que sería nutrición parenteral. También vamos a hacer cálculos y vamos a checar a qué tipo de pacientes se les da. Lean el tema, porfa, del tratado de nutrición, el tomo 4, ahí está en Classroom, chéquenlo.
Y al ratito, ahorita terminando esto, les subo las calificaciones en el Classroom ya para los que no las pudieron ver en el mensaje que les mandé. Si tienen dudas, pues también me pueden escribir. No sé si hay algún comentario, algo que quieran decir. ¿Todo listo? ¿Todo entendido? Choqueado. Sí, me pueden escribir ya sea en correo o en Classroom. Si me van a escribir por Classroom, tienen que hacerlo he visto que hay unas notificaciones que no me llegan y otras sí. Pues tienen que arrobarme. Tienen que poner arroba mi correo para que me llegue la notificación de que me escribieron en Classroom. O me mandan mensaje privado. O si no, pues ya, directo el correo. Maestra, ¿qué tenemos que leer para la próxima clase? Nutrición parenteral. Chequen los puntos que vamos a tocar. Están en el programa. Pero básicamente las indicaciones, contraindicaciones, definiciones de qué es parenteral central, periférico, total, suplementario, los métodos de administración, si va a ser continua, si va a ser cíclica, ¿qué más? Creo que básicamente, pero chéquenlo, ahí están los puntos en el programa de clases que les subí. Están en el ¿Y de la biografía? ¿De la bibliografía que viene allá? Sí, Tratado de Nutrición, tomo 4. En ese libro está el capítulo de nutrición parenteral también. Ok. ¿Vale? Sí. Muy bien. Entonces, si no tienen alguna otra duda, vamos a dejarlo hasta aquí. Y nos veríamos el próximo sábado. ¿Sale? Que tengan bonito fin. Y que se cuidan. Igualmente. Un gusto Maestra, verles. gracias. Hasta luego. Bye. Hagan la muerte.